Dios los bendiga, hermanos. Amén. Ese aplauso no es para mí, ese es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Muchas gracias primeramente a Dios, Pastor Michael, su equipo de apoyo, por compartir su púlpito. Es que vamos a aprender. ¿Cuánto hemos venido a aprender? Amén. Tenemos que traer Biblia, ¿verdad? Y un corazón dispuesto para aprender. Vamos a ponernos de pie y vamos a ir a Hechos capítulo 15. Versículo del 5 al 11. Salvos por la gracia de Dios. Así es el tema del sermón. Salvos por la gracia de Dios. Y es un regalo inmerecido, ¿verdad? Sí, amén. Hechos capítulo 15, Hechos, nos unimos todos. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios dice así: pero algunos de las sectas de los fariseos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se le dio que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Todos el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Padre, muchas gracias. Te pido perdón por mis pecados, mi Señor Jesús. Pero en esta hora te suplico que utilices estos labios impuros. Y no solamente de conocerte, sino, Señor, de poner por obra tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados. Quiero aclarar algunos términos que vamos a utilizar para que usted ya esté familiarizado. Por ejemplo, Israel, ¿quién es Israel? Son todos los descendientes de Jacob. Amén. No es de Abraham. Abraham, hay otros descendientes de Abraham. Pero de Jacob vienen las 12 tribus. Entonces, abraza al judaísmo, que es la religión de él. O sea que hay israelitas, la mayoría son judíos, por eso le dicen, ¿verdad? Que creen en la Torá, en la ley, por eso se le llama judío, pero no necesario un judío tiene que ser, un israelita tiene que ser judío, pero les dice, somos todos los que no pertenecemos a la nación de Israel. O sea, nosotros que somos gentiles, ¿verdad? Los judíos son judíos por pertenecer al judaísmo. Y también prosélito. Prosélito, y lo va a encontrar usted en la Biblia, dice que se haga prosélito. Un prosélito, todos los requisitos para poder pertenecer al judaísmo. Hay otro término, y ese es uno que estamos aquí, que vamos a utilizar, y es el concilio. Amén. ¿Cómo se llama? Concilio. Este concilio que vamos a ver acá, ¿verdad? Porque que van a tratar un tema acerca de la salvación, es distinto a los 21 concilios ecuménicos que usted tal vez ya ha escuchado hablar. En los concilios ecuménicos se reúnen los obispos del mundo, y ecuménico significa general o universal, por eso se llaman concilios universales. El primero se llevó a cabo en Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se tratan temas doctrinales. Los primeros 7 concilios, por todos son 21, los primeros 7 concilios se consideran que se resolvieron en base a la Biblia, pero a partir del 8º concilio hasta el 21 se consideran concilios católicos. ¿Por qué? Porque ya no solamente era la Biblia que utilizaban, sino que eran costumbres y es agregado. Entonces, pero este es un concilio, y eso se celebraron, el primero se celebró el 325 después de Cristo, pero este concilio que hicieron aquí es un concilio apostólico. ¿Y qué los traía? Resolver el tema si la salvación es por obras, o es por cumplir la ley, o es por circuncidarse, o es por gracia. Tenían que formar ya ellos un parámetro, porque en un principio el judío creía que la salvación solo era para él. Pero cuando Pedro fue allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, se dio cuenta
de que Dios no hacía acepción de personas, sino que el mismo Espíritu Santo que el día de Pentecostés se derramó en todas las naciones, ese mismo Espíritu Santo se había derramado en la casa de Cornelio. Por eso en el capítulo 10 algunos teólogos lo conocen como el segundo Pentecostés. Amén. Ahora, también hay otro, hay dos pactos que vamos a ver aquí. Por todo está el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto adánico. Está el pacto noético, cuando Dios puso el arco iris, diciendo que ya no iba a llover más. Es un pacto. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. No nos vamos a meter a eso. A mí el pastor me dijo, enséñeles, pastores, que voy a tratar de que nos pongamos todos bonitos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas y se comprometen a cumplir los dos. Ese es un acuerdo. Pero hay pactos condicionales o bilaterales, o sea, donde los dos se comprometen a cumplir algo. Si uno de ellos falla, ya lo que se había comprometido a cumplir ya no tiene validez. Por ejemplo, la ley, el pacto de la ley o el pacto mosaico. ¿Qué dice? La ley dice, si tú haces, yo hago. Entonces, Dios se compromete. Si tú cumplís la ley de Dios, yo te bendigo. Pero si tú no la cumplís, también te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir como yo quiero bendecirte. Ese es un pacto condicional o bilateral, de dos. Está también el otro pacto, ¿verdad? Que es el pacto que es incondicional o unilateral, donde Dios se compromete a bendecir a la otra parte aunque la otra falle. Entonces, el pacto de la circuncisión es un pacto incondicional, donde Dios dice, ¿verdad? Quiero que circuncides a todos los varones 8 días. Y esa circuncisión va a significar que ustedes son pueblo mío, ustedes son mi nación. Por eso Israel es la nación de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque tú no lo cumplas, yo, dice el Señor, me comprometo que yo te voy a bendecir. Amén. Por eso es unilateral. Amén. O es un pacto incondicional. Ahora, entremos al tema. ¿Qué está sucediendo en la iglesia que se está formando, el cristianismo? La salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por creer, nada más. Por creer, así de sencillo. Pero hay personas, y el punto primero yo le he puesto así, el legalismo termina con la fe de las personas. Los falsos maestros hermanos, han llenado las iglesias y están en todas partes y en toda la historia. Son emisarios de Satanás, enviados para corromper y para destruir las iglesias. Dos de los apóstoles advirtieron en aquellos tiempos que ya había gente dentro de las iglesias que pervertía el verdadero evangelio. Quiero que me acompañen en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 para que vea qué dice el apóstol Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Y qué dice después? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cómo van a meterse? Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué dice Pedro? Habrán falsos profetas. Hermano, es que mi padre tiene 101 años y todavía, gracias a Dios, lo tengo vivo. Está un
poco enfermito hoy, se nos cayó y ahí está. Pero un día yo llegué a visitarle y me dice, pues, mira hijo, me dice, quiero que me saques de una duda. Por ahí fíjate que anda a llamar a fulano, le dice. Y le dice, vaya, y sale un sobrino a traer, mira, le dice, aquí está Gilberto, él te puede ayudar con una duda. Fíjese, pastor, me dice el muchacho, que yo tenía a mi novia y yo voy allí a X iglesia, no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero me dice, pero fíjese, me dice que a mí me gusta la cipota más pequeña porque son dos. Ah, la Raquel, le digo yo. Y entonces me decía, a mí me gusta la pequeña, pero el pastor dice que eso está malo, me dice, porque se tiene que casar con la mayor y no con la menor. Pero me dice él, ¿verdad? Pero la mayor, un trago algo amargo, me dijo. Yo no le hago entrada, pastor, porque a mí me gusta la cipota. ¿Y qué te he hecho? Dice que ahí está en la Biblia. Y verdad que ahí está en la Biblia, pero era una costumbre pagana, no era una costumbre cristiana. Entonces le digo, sí, ahí está en la Biblia, pero no es así. No sé si se la robó, no sé qué pasó, pero después ya no pregunté, ¿verdad? Pero imagínense cómo se puede pervertir el evangelio por una mala interpretación, ¿verdad? Si nosotros no fuéramos ahí técnicamente, hermenéuticamente está malo, diríamos, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuántas cosas no se dicen? Y dice que se meten en la iglesia. Y en la iglesia ya andan sembrando. No, mira, ¿oíste lo que dijo? Eso no es así. Es que eso es así, así. Y entonces dice que comienzan a poner cargas que ni ellos pueden llevar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Acompáñenme en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice así, amén. Hechos 20, 29, 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, son lobos entre ovejas, ¿verdad? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ya sigue y que hace la voluntad de Dios. Ese es un discípulo. Yo soy discípulo, no, tú eres un aprendiz de Biblia, porque el día que evangelizas y haces todo lo que Dios dice, ese día te haces un discípulo. Entonces viene el Señor y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. El lobo no ataca. A mí me gusta ver programas de Animal Planet, voy a decir el tema, porque me gusta ver las cuestiones de la naturaleza y los animalitos. Y yo veo, hermanos, que andaba un lobo jugando con unas ovejitas. Y él se hace así, y la ovejita cree que la va dominando y él se va alejando. De repente, todas las ovejas por allá y ella sola por allá. ¿Qué cree que le pasó? No la tocó de un solo, pero se la sacó. ¿Cómo? Poco a poco. Y así sucede, hermanos. ¿Y por qué somos ovejas? Porque la oveja tiene una característica especial. ¿Por qué caminan tan juntitas las ovejas? Porque son ciegas, hermano. Entonces, va una, por donde va una, van todas, porque se van siguiendo unas con otras. No tienen visión. Algo le dice a usted eso, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Ellas mismas se golpean la cabeza, ¡pum! Se dan una con otra, porque dice que le mete un gusano en la nariz y ellos, por quitarse ese dolor, le pegan a la otra ovejita en la cabeza, ¿verdad? Yo sé que aquí no se pelean entre hermanos, pero en otras iglesias sí, ¿verdad? Entonces viene el pastor y los unge con aceite. Los unge con aceite para que cuando se golpeen se digan sus cosas, pero no se la digan muy duro, ¿verdad? ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, entonces viene el apóstol Pablo, él está advirtiendo que dentro de las herejías destructivas
es la enseñanza de la salvación que muchas personas le agregan las obras humanas. Esta doctrina es el credo de todas las religiones falsas, hermano. Porque lo dicen los testigos. ¿Qué dicen los testigos? Que fuera de los testigos de Jehová no hay salvación. ¿Será verdad eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? 1, 2. ¿Por qué ellos andan bien temprano? Porque hoy ya no andan tarde, hoy a las 6 de la mañana andan. Sí, ahí todo chiriposo lo agarran a uno, le tocan y de repente ya lo tienen sentado, dormido, lo agarran y le regalan su revista, lea, ¿verdad? Y entonces ellos dicen que la salvación también es por obras, que por eso ellos salen a ganar. ¿Qué dice el Islam? El Islam es lo mismo. Fuera de ellos no hay salvación. Y que también es por obra. Pero se llena de dinamite, pongón, ¿verdad? Vamos para el cielo directamente. ¿Será verdad eso? ¿Qué otra religión? Lo dicen los santos de los últimos días. Un chelito y un negrito siempre andan, ¿va? Los mormones. Que fuera de ellos no hay salvación. Hablemos de nosotros. Hay denominaciones que dicen, si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y hay muchas personas que sí lo creen. No, es que yo no voy ahí porque ahí no hay palabra profética. ¿Y la Biblia, pues? Amén, amados hermanos. Que ahí no hablan en lenguas. Hasta en hebreo habla el hermano. Nahuilón dijo un día esto, ¿verdad? Y así pues. Y gloria a Dios por eso. Esas son, amados hermanos, otros dicen, por ejemplo, la iglesia tradicional, que usted es salvo por bautizarse. ¿Será verdad eso? Dice que usted es salvo por hacer buenas obras. Yo trabajé por una empresa, un señor que es tremendamente de los más millonarios, y regaló una casa. No le voy a decir el nombre tampoco. 25 millones de dólares, un terreno, para hacer una obra de caridad. ¿Y qué dijo él? Puedo pecar como me dé la gana, porque ya me gané al cielo. ¿Qué opinan ustedes? Pero eso enseña. Y muchas personas creen que así es. Amén, amor. Las obras no son malas. Pero las obras es como un cristiano. Nosotros somos salvos por gracia. Amén. Pero las obras, si usted es creyente y no tiene obras, de nada le sirve, dice Santiago, ¿verdad? Porque si somos creyentes, tenemos que tener buenas obras, pero entendiendo que eso nos salva. Entonces, siempre ha habido eso. Y eso pasó aquí en el tema que estamos viendo. Algunos hombres que venían de Judea, venían a Judea de Antioquía, le habían dicho a la nueva iglesia que ellos tenían que judaizarse, o sea, tenían que circuncidarse y tenían que cumplir la ley, porque de otra manera ellos no podían ser salvos. ¿Y qué había predicado Pablo? Que la salvación es por gracia. Amén, amor hermano. Entonces este tema tenían que arreglarlo y sacar una conclusión, decir, mire señores, esta es la conclusión que llegamos. Y ahí estaban los apóstoles, estaban ancianos, en otras palabras son pastores, ¿verdad? A los ancianos en la iglesia les dicen, son pastores, a los pastores les dice ancianos, se les dice obispos y se les dice pastores. Ahora bien, pero leamos lo que dice el 5, entremos en materia, porque eso solo era la introducción y ya casi se fue el tiempo. Mire, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circundarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dos cosas. ¿Cuál es el problema del pueblo judío? El problema del pueblo judío, voy a mencionar tres. Número uno, ellos creen que ellos son salvos por medio de la circuncisión. Somos el pueblo de Dios. Soy circuncidado al 8º día. Y ellos creen. Estamos leyendo el libro de los Romanos, ya lo vieron eso, ¿verdad? Y eso creen ellos. ¿Qué otra cosa creen ellos? Que ellos son salvos porque Dios le dio la ley a ellos. Gloria a Dios porque se la dio. Pero ¿será que porque solo les dio la ley son salvos? Y el pueblo judío lo sabe. Y tercero, ellos creen que son salvos porque son la nación escogida de Dios.
Aclaremos eso. ¿Qué significa la circuncisión? Romanos 2:25, quiero que veamos y desengañemos y quedemos claros que la circuncisión para los judíos no les sirve. Sencillamente es un pacto para decir, usted es nación, le pertenece a Dios. Y te voy a bendecir aunque tú no lo merezcas. Pero en el 2:25, Romanos 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Como que dice, mira, señal, pero si vos no te comportas exactamente como dice la ley, de nada te sirve. Es igual a uno, ¿verdad? Somos cristianos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero de nada nos sirve venir a la iglesia, portarnos como santos, y perdón, con mucho respeto lo voy a decir, portarnos como santos entre la iglesia y como diablos ahí en la calle. No podemos, hermano. No podemos. Y aunque usted se llame cristiano. Pero el cristiano dice que nosotros somos cartas leídas. Todos pueden decir malas palabras. Si usted dice uno, ¿sabe qué le dicen? Mira el hermanito. Yo por eso, dice, yo mejor no voy, dice, ¿verdad? Y tiene razón. Pues el judío, porque ser circuncidado, el apóstol Pablo le dice, versículo 27 del mismo, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Nada le sirve. Entonces el judío está equivocado. ¿No creen en Jesús? No, ellos siguen esperando el Mesías. Gálatas capítulo 5, versículo 2. ¿Cuánto vamos comprendiendo el sermón? Gálatas 5, 2. He aquí, yo Pablo digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 6 de Gálatas 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué bonito, ¿verdad? No es la ley, no es la circuncisión. La salvación, dice el apóstol Pablo, es por la fe en Jesucristo. No te sirve de nada, Les. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué el pueblo judío no cree, pues? ¿Cómo es que? Ya le voy a enseñar ya por último, que porque ellos están así. Lo importante es que entendamos en primer lugar que la circuncisión o el pacto de la ley de nada le sirve al judío si no lo cumple. Veamos el otro pacto, la ley o los 10 mandamientos. Gálatas 2:16. La ley es condicional, la ley dice, si tú haces, yo hago. Si tú te portas bien, yo te bendigo. Eso me parece conocido, ¿verdad? Cuando el papá le dice a uno, ¿se me pasas el grado? Pobre cipote, algo cuadrado, pero empujones, pero ahí va. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Qué es justificado, hermano? Es un término legal. Aquí ha de haber más de algún hermano que es abogado. Y justificado significa que aunque él sea culpable, por falta, digamos, en aquellos tiempos de algún testigo, dicen porque no hay testigo y no hay nadie que lo acuse, la ley lo declara inocente, pero él sabe que es culpable. Entonces, mire lo que dice entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Porque para ser justificado nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Y dice la palabra de Dios, lo miramos el jueves pasado, que si usted falla en uno, se hace transgresor de todo. Entonces, ¿quién es salvo usted? Si el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ay. Entonces, amado hermano, dice así, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo, de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el cielo hay un libro que se llama el libro de las obras.
Y ahí van anotando todo lo que nosotros hemos hecho desde niños. Amén. Cuando nosotros creemos, eso es borrado. Y comienzan a escribirse las buenas obras. Le dan a usted un libro nuevo, con páginas en blanco, y usted comienza desde que usted es creyente. Pero si alguien no es creyente, ahí está todo lo que ha hecho. Una persona puede parecer buena, pero cuando se abren esos libros, mire Romanos 2:16 que dice: en el día en que Dios, ¿qué dice? Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ay, hermano, nadie me vio. Ay, papá. Y aquel que te está viendo. Gloria a Dios, porque ya nosotros, todo eso ha sido perdonado, los que hemos creído. Amén, amor, hermano. Pero qué pena sería llegar como que uno no ha hecho nada, ¿verdad? Y de repente le dicen: no, vos sos esto y esto. Dice que Dios juzgará todas las cosas secretas y lo va a medir conforme a la ley. Romanos 11:6. Romanos 11:6. Dice así: y si por gracia, amén, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está diciendo, ¿verdad? O es por obras o es por gracia. Y ese es un gran problema, porque hay muchas personas que creen que por hacer cosas buenas, y yo no estoy diciendo voy a hacer cosas malas, no, pero por las obras son salvas, y la palabra de Dios dice que no. Entonces el judío no es salvo ni porque es circuncidado, ni es porque se le dieron la ley, sino que tiene que cumplir la ley de Dios, y eso viene con nosotros. No hay nadie que pueda, amados hermanos, cumplir la ley de Dios. Solo ha habido uno. ¿Quién es? Su nombre, Jesucristo. De ahí nadie. Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, dice. Así dice San Juan. Y la verdad no está en él, dice. Por cuanto todos pecaron. Y así dice Romanos. Romanos 6:23, Romanos 3:23, todo lo dice así. Entonces, amado hermano, ahí el Señor lo que nos está enseñando, que la salvación nada más es por gracia. Si alguien le quiere agregar algo, entonces significa, eso es negar que Cristo sea el Salvador completo. Por eso es que ahí en ese versículo Pedro le dice: ¿por qué tentáis a Dios? Negar que Jesucristo, negar el sacrificio de Jesucristo y que agregarle las obras es no creer en el sacrificio de Jesucristo. Es como quien dice: el sacrificio de Jesús no es completo, hay que agregarle obras. Entonces la Biblia dice que no, que el sacrificio de Jesucristo es perfecto ahora y para siempre. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, la ley es santa, la ley no es mala. Es santa porque quien la hizo es santo. Es Dios, ¿verdad? Amén, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley lo que le quiere comprobar a cada uno de nosotros que no podemos cumplir. Y se lo voy a leer yo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley dice: yo no puedo. Y cuando uno lee los 10 mandamientos, hermano, uno sabe que no cumple. Entonces, ¿quién sería salvo? Pues nadie. Entonces dice que la ley nos llevó a decir: bueno, Señor, entonces ¿cómo tenemos que ser salvos? Porque yo de verdad, yo no quiero ir al chimbolero, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, mi Señor Jesús. Pero ¿cómo hago? Entonces, pero fue la ley la que le mostró. Entonces, cuando uno no puede, uno se declara incompetente. Entonces, ¿a quién le toca? Necesita de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén, amado hermano. Ahora, versículo 6 al 11, dice así, ahí en Primera de Pedro, en Hechos 15. Dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, nos
Hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo. Amados hermanos, ¿qué sucedió cuando Cristo murió? Sucedieron varias cosas, pero esta sí me interesa, que quiero que la leamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Colosenses 2, 13, 14. Y el 15. Dice así, ¿lo tenemos? Y a vosotros estando muertos, ¿cómo estamos? Muertos en pecados. ¿Ya ha ido usted ya ha visto un muerto? Le ponen el musicón y no se mueve. Porque está muerto. Dice que no estamos muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Aquí viene. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta? La factura de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Y cuando a usted le dicen, ¿quiere factura? ¿Verdad? ¿Qué le detallan ahí? Lo que llevan, y usted tiene que pagar. Cada uno de nosotros teníamos una facturita. ¿Qué hizo Dios? Tomó la factura, tomó el acta, dice, y la clavó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándolo en la cruz. La lista de los pecados ocultos, ahí va. Y gloria a Dios por eso. Porque Jesucristo dice esto. La ley dice, si tú haces, yo hago. Pero Jesucristo nos dice algo muy lindo. Querido pueblo, el día que creáis, ese día yo ya lo hice todo. Usted no tiene que hacer nada. Solo ¿qué tiene que hacer? Creer. Y entonces dice el 15, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo muere, se abre el paréntesis que se llama la gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese día hermoso que Cristo murió en la cruz, hermano, Él llevó todos nuestros pecados. ¿Cuántos nos sentimos contentos? Él nos llevó todo. Y porque eso se llama redención, y la redención significa pagar un precio, porque nosotros éramos esclavos del diablo, no éramos hijos de Dios, éramos esclavos del diablo. Dice que Satanás tenía a los presos ahí. Él era el que los estaba vendiendo. Esto es una ilustración. Y entonces llegó Jesucristo y dice que tuvo misericordia de todos los que estaban ahí. Y le dijo, ¿cuánto querés por ellos? Y Satanás se puso a reír. ¿Cuánto querés? Le dijo. Si hubiera pedido plata, ¿qué hubiera pasado? ¿Tiene plata nuestro rey? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero Satanás, porque es puerco, ¿verdad? Él le dijo, no quiero plata ni quiero oro, quiero tu sangre. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Ellos, nosotros, valen la pena. Hechos. Ya no van a morir ellos, voy a morir yo. Por eso dice el apóstol Pedro, que nosotros no hemos sido comprados ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso valemos, hermano. Y sabe que cuando a Jesucristo le rompieron el costado, dice la palabra que salió sangre y agua. Así dice la palabra, amén. Dice un pastor, y me encantó esto, lo leí y yo lo guardé para mí, que en el corazón de Jesús no quedó ni tan siquiera una gota de sangre. Toda la sangre de Jesús
fue derramada por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le damos una gran ofrenda de aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, si a alguien le dice, vos no vales nada, ¿cómo no? Porque Satanás dice que acusa a los que han creído de día y de noche. Los malos sueños, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, pónganse el casco de la salvación para que cualquier sueño malo ahí pegue y estén claros que quién nos ha comprado. Mire lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Hacer las cosas que le agradan a Dios. Pastor, ¿cómo hago yo la voluntad de Dios? Haga lo que Dios dice. Y ahí hacemos la voluntad de Dios. Lindo el sermón de ayer, ¿verdad? Que tenemos que ir siendo transformados. Holocausto, totalmente quemados. Para que el humo del holocausto suba como olor grato y fragante, tal como le dice el libro de Apocalipsis. Antes no podíamos. Y no esté creyendo que nosotros somos, no, es Cristo en nosotros, la diferencia. ¿Por qué Dios acepta lo que hacemos hoy cuando hacemos alguna cosa? Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Es que gloria a Dios por eso, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios. No, es que no valemos 5, no valemos 10, no valemos no sé cuántos millones de Bitcoin, no valemos euros. Valemos la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, 1 Pedro 2:24. Cuando Él nos compró, dice así, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Ay, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. El día que Jesús estaba con sus brazos abiertos, estaba muriendo, sucedieron 3 cosas, ¿verdad? El velo del templo se rasgó en 2. ¿De dónde? De arriba abajo, no es de abajo. Eso tiene una enseñanza, de arriba abajo. 2, hubo tinieblas sobre la tierra. Y 3, resucitaron algunos santos, dice la palabra de Dios. Pero algunos dicen que se puso oscuro, porque Dios no quiso ver la muerte de su hijo. Doloroso, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido un hijo y se le ha muerto. Yo tuve el mayor, se me murió en mis brazos. Usted no sabe los gritos que yo pegaba. Así, lo sacudía y lloraba. Y nosotros los hombres para llorar lloramos feo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero venía del alma. Y de repente el cipote abrió los ojos. No hay cómo pagarle al Señor. Qué tremendo es que nuestro Padre nos dé a su Hijo y hayan personas que lo rechacen usted. Por eso la ira de Dios está contra ellos. Pero para nosotros ya no somos reos de muerte. Nosotros somos hijos y Él es un Padre. ¿Cuántos decimos amén? Ya no somos reos de muerte. Él pagó ese precio. Él nos ha dejado limpios, sin pecado. No es que no pequemos, ¿cómo no? El pecado del cristiano es bien totalmente diferente al pecado del no creyente, porque el pecado del creyente lo que hace es perder la comunión con Dios, no su salvación, porque la salvación es eterna. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda ira, enojo, gritería. ¿Sabes por qué nos dice eso, verdad? Quizás todavía hay hermanos enojados, ¿verdad? Usted ha visto unos hermanos todos mal encarados.
Bueno, y le digo, yo me acuerdo que te bauticé con agua dulce, pero según te veo, yo creo que te bauticé en jugo de limón, le digo, porque una cara de este abuelo, hermano. No con tristeza, o sea, que lo tenemos. Amén, amados hermanos. Entonces es algo maravilloso. Ahora, amados hermanos, eso es lo que dice el Señor. Y termino con esto porque no fue el tiempo. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué pasa con el pueblo judío? Somos el pueblo de Dios, dice, tiene razón. Pero el pueblo judío está pagando un costo. Y es que el pueblo judío, dice en 2 Corintios 3:16, por el tiempo yo se lo leo, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. No creen en el Mesías, no creen en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Un velo. Dice el 15, y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, o sea, el decálogo, los 5 mandamientos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero ¿qué dice el 16? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué Israel no cree? Porque Él está pagando un costo, hermano. Porque ellos no quisieron asumir el papel de reyes y sacerdotes. No lo quisieron, lo rechazaron. Entonces viene el Señor en su plan, dice, me voy a buscar a unos bien bonitos de Cojutepeque y los voy a llamar Iglesia de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero la iglesia, amén, le damos un fuerte aplauso al Señor. Pero dice así, mire, pero la Iglesia de Cristo tiene que ser tanto, por tanto, id. Puso bonito, ¿verdad? ¿Qué tiene que ser la iglesia? Mientras Israel está sufriendo, ¿cuánto estamos viendo en las noticias? ¿Cuántos niños, verdad? ¿Por qué? Por no creer en el Mesías. ¿Y la iglesia qué tiene que estar haciendo? Porque la venida de Jesucristo está cerca, hermano. ¿Cuántos creemos que nos vamos a ir en el rapto? Yo lo creo. Yo estoy más allá que para acá, pero yo creo que me voy a ir en el rapto. Yo eso lo creo, hermano. Yo tengo esa fe. Yo le digo a mi Señor cuando me duermo, Señor, aunque esté bien dormido, aunque sea sin pijama, llévame, Señor, ¿verdad? Pero, hermano, mire, hay algo bien hermoso. Dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo cree el pueblo de Israel? Al final de la gran tribulación. Solo lea esta escritura, porque estás que te vas y no te vas, ¿verdad? Zacarías 12:9. Miren lo que dice. Sí. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Ya casi están todas las naciones, ¿verdad? Y dice el 10, y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre todos los descendientes de David, de Jacob, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron, y orarán como se llora por el hijo unigénito. Qué tremendo. Cuando vean aparecer a Jesucristo, cuando ellos claman al Señor, ese que nosotros creímos, ese no es Él. Nosotros te crucificamos, Señor, perdónanos. Dice que van a ayudar, así lo dice Zacarías. Entonces, allí hay un derramamiento del Espíritu Santo. Es el cumplimiento cabal del día de la profecía de Joel, porque la profecía de Joel se cumplió parcialmente en Hechos 2 y hoy se está cumpliendo aquí, al final de la gran tribulación. Y al creer, Jesucristo viene por su iglesia. ¿Por qué no cree Israel? Porque dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir lo que decía el pastor David Rodríguez. El cielo fue hecho para nosotros. Cuando decimos amén. Y si alguien llega al infierno es por metido, porque el infierno no ha sido hecho para él. Sí, dice el pastor David Rodríguez. El infierno ha sido hecho para Satanás y los ángeles caídos. Concluyamos. Entonces, la salvación no es por circuncidarse.
La salvación no es porque le fue dada la ley. La salvación es sencillamente por creer que Cristo, el Dios, es el Dios hecho hombre y que vino a nosotros. Que nosotros no merecíamos. ¿Se acuerdan la enseñanza que le di de Ruth? Donde firmaron y se dieron un zapato de contrato. Ese zapato no lo van a guardar, sino que yo le doy el zapato al otro y el otro se pone el zapato que yo le doy. Adán dijo, yo no me interesa la salvación de esto. El primer Adán. Pero el segundo Adán se puso en nuestros zapatos, porque quien merecía morir éramos nosotros. Pero Jesucristo, por pura misericordia, nos ha salvado porque siempre nos ha amado con amor eterno. Que Dios me los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Te agradezco. Te bendigo.